¿Ellos van a poder hacer preguntas directamente o a través del chat? ¿Hay chat acá? No. Sí, cuando ya esté por terminar se va a habilitar el WhatsApp para preguntas, Okay. el chat, y también si quieren ellos levantan la mano y les cedemos la palabra. No hay problema. Ese control lo hacen ustedes, ¿no es cierto? Sí, doctor. Tranquilo. Ya, perfecto. ¿Ya pasó el minuto? Sí, vamos a comenzar. Bueno, buenos días a todos los presentes. Buenos días, doctor. Le vamos a dar la bienvenida al doctor José Aguilar Olano. El día de hoy nos va a hablar de inmunopatogenia de enfermedades autoinmunes. El doctor es médico cirujano, especialista en inmunología y reumatología, con entrenamiento de posgrado en inmunología y reumatología en el extranjero. Actualmente es jefe de servicio de inmunorreumatología en el Hospital Cayetano Heredia. Le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente por impartir su conocimiento el día de hoy, doctor. Adelante. ¿Cómo están todos? Buenos días. Ante todo, mi agradecimiento al comité organizador por la oportunidad de conversar con ustedes y ojalá hubieran muchas preguntas para poder resolver algunas dudas que van a quedar probablemente. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y que está causando bastante dificultad en el mundo actual, que son las enfermedades autoinmunes. Antes que me olvide, yo tengo mi libro, se llama Base de la Inmunología Clínica, está en su segunda edición del año 2019, y lamentablemente no hay transporte terrestre para Cochabamba, de tal manera que no puedo enviarlo por tierra, salvo que alguien consiga alguna forma de poder enviarlo, pero si lo envío por avión, el cargo sale mucho más caro que el libro, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero en todo caso, si se encuentra alguna medida, yo estaría encantado de compartirlo. Son 76 autores que escribimos, muchos son de Perú, pero una buena parte son de fuera de Perú, de toda América en realidad. Vamos a hablar sobre autoinmunidad. Y la autoinmunidad es una falla al funcionamiento de la inmunidad del sistema inmune. Acuérdense que el sistema inmune es el sistema que nos defiende de las infecciones, el desarrollo de cáncer principalmente, y puede fallar hacia arriba o hacia abajo. Falla hacia abajo con las inmunodeficiencias, que pueden ser primarias y secundarias, y con una inmunodeficiencia selectiva, que es el cáncer, ¿no? Es una inmunodeficiencia selectiva contra una clona de células neoplásicas. O puede fallar hacia arriba, con la generación de enfermedades alérgicas, mecanismos de hipersensibilidad o autoinmunidad. Entonces, la autoinmunidad se encuadra dentro de esta concepción de una falla del funcionamiento del sistema inmune por exceso de funcionamiento, ¿ok? Y este ataque del sistema inmune está dirigido contra un epítope que es propio. Epítope es un fragmento de un antígeno completo. Es con lo que trabajan los receptores del linfocito T, el linfocito B. Entonces está dirigido contra un epítope que forma parte de un antígeno de alguna estructura, pero lamentablemente esa estructura no es extraña, sino propia. Y ese es el gran problema. Entonces la enfermedad autoinmune en realidad es una condición en la cual el sistema inmune, en vez de estar encargándose del ataque contra los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, está atacando estructuras propias del huésped, ¿ok? Esa es más o menos la idea. Aquí está una célula presentadora antígeno, una dendrítica, un monocito macrófago, que en la hendidura del MHC de clase 2, yo en realidad no sé cuánto tienen de background ustedes de inmunología. Si ustedes tienen alguna duda, por favor lo comentan, me lo hacen la pregunta, pero una molécula muy importante en el funcionamiento del sistema inmune es el complejo principal de histomatología de clase 2, que lo expresa la célula presentadora antígeno, que ha fagocitado un patógeno y está expresando aquí un epítope de ese patógeno que ha fagocitado, para presentárselo al TCR, el linfocito T, para que se produzca el reconocimiento. Normalmente un antígeno propio, una estructura propia, no es presentado, no hay ningún linfocito T que lo reconozca, ¿ok? Por lo tanto, no hay ataque contra la estructura propia. Pero cuando hay una disfunción, como es lo que estamos hablando, se va a presentar un epítope que corresponde a una estructura propia, pero que el linfocito T lo reconoce como extraño y monta la respuesta de ataque contra el elemento extraño que está reconociendo, pero que lamentablemente es propio. Entonces, en esta condición sucede esto. Aquí se está presentando un epítope propio, pero que es reconocido por el sistema inmune como un... es reconocido como un elemento extraño, por lo tanto se monta la respuesta de ataque contra esa estructura propia que ha sido reconocida como extraña, y el sistema inmune funciona hasta la destrucción.
del elemento extraño. Esa es su tarea del sistema inmune, destruir al patógeno que ha ingresado, ¿sí? Pero en este caso, la estructura es propia, por lo tanto, el sistema inmune ataca la estructura propia hasta la destrucción. Sin embargo, la dificultad es que esa estructura es propia. Por lo tanto, el organismo la vuelve a colocar y el sistema inmune lo vuelve a atacar y el organismo lo vuelve a colocar, vuelve a atacar, reverbera todo el sistema y ocasiona un proceso crónico de inflamación que lleva a la destrucción del tejido y eventualmente a la muerte del huésped. Ustedes saben que el sistema inmune tiene básicamente 3 puntos evolutivamente aparecidos de defensa: la inmunidad de mucosas, que es muy importante en el mundo actual, ¿sí? La inmunidad innata, que es una respuesta muy primitiva, muy rápida, muy efectiva, pero que hay algunos patógenos que ya han evadido la inmunidad innata y la inmunidad mucosa y la inmunidad innata, y contra ellos se desarrolla la inmunidad adaptativa, ¿no? Que es la forma más sofisticada, más moderna de defensa que tiene el huésped. Y ese es más o menos un esquema muy corto, muy breve sobre lo que es el funcionamiento del sistema inmune adaptativo. El patógeno siempre va a ingresar por alguna mucosa, porque todo nuestro cuerpo está revestido de estructuras que conforman las mucosas, con variaciones anatómicas en cada región, pero siempre está protegido por alguna mucosa. Entonces el patógeno va a tener que atravesar esa mucosa a través de la inteligencia evolutiva que ha desarrollado llaves para poder abrir la puerta y entrar en nuestro organismo, y ahí en nuestras mucosas, en la interfaz entre el medio externo y medio interno, están este grupo de células llamadas las células presentadoras antígenos. Son la célula dendrítica y el macrófago, que capturan a estos elementos extraños en base al reconocimiento de determinadas epítopes, ¿ok? Y lo procesan. Ahorita vamos a hablar qué significa el procesarlo. Lo procesan mientras se trasladan a través de un vaso linfático hacia el ganglio linfático regional. ¿Qué cosa es procesar el antígeno? La célula presentadora de antígeno va a fagocitar el patógeno, lo coloca en una vacuola fagocítica. La vacuola fagocítica va a madurar acumulando una serie de metabolitos, por ejemplo, fosfoinositol fosfato, que se acumula, y eso madura la vacuola fagocítica, que la desplaza hacia el lisosoma. El lisosoma es el arsenal de la célula fagocítica, donde están todas las herramientas de destrucción, pero en reposo. Luego tiene que acidificarse esa vacuola fagolisosomal, ahora se llama fagolisosomal, para poder activar las enzimas lisosomales y destruir al patógeno. De toda la estructura rota del patógeno, el sistema captura epítopes, son fragmentos entre 11 a 30 aminoácidos secuencias, siempre son péptidos. El sistema inmune adaptativo trabaja solamente con péptidos, ¿ok? Coloca algunos péptidos en la hendidura de esta molécula que se llama el MHC clase 2 para presentárselo al TCR linfocito T. Entonces, todo eso está sucediendo ya ahora en el ganglio linfático regional, que es una estructura muy importante de la inmunidad adaptativa. Como no lo puedo dibujar aquí dentro, le he sacado acá afuera. O sea, todo esto de acá está sucediendo dentro del ganglio linfático regional. Aquí está la célula presentadora antígeno que está presentando el epítope al TCR, el linfocito TC4. El linfocito TC4 tiene que discriminar si es propio o extraño. Si es propio, sigue su camino. Si es extraño, se activa y va a producir una serie de cambios para poder destruir al epítope donde se encuentre ubicado en cualquier estructura del cuerpo, ¿ok? Si es un patógeno, lo va a destruir donde lo encuentre, ¿ok? ¿Sí? Luego de eso, el linfocito TC4 cumple la siguiente función de discriminar quién es y por lo tanto cuál va a ser la estrategia de poder destruir a ese patógeno, y va a activar los brazos efectores de la respuesta adaptativa dependiendo de quién es el patógeno que ha ingresado. Si es un intracelular, por ejemplo, va a activar el macrófago, ¿sí? Para poder destruirlo, activar el macrófago y que destruya el patógeno. Si es un extracelular, por ejemplo, un virus, va a activar el linfocito TC8. Si es una bacteria gram negativa, va a activar las células B para que produzcan anticuerpos. Si es un virus, también va a activar células NK, ¿ok? O sea, va a activar el brazo efector correspondiente para poder eliminar al patógeno extraño. El gran problema, aquí es este elemento muy importante, el gran problema es que aquí se presenta un antígeno propio, un epítope propio, que es reconocido como extraño y por lo tanto va a montar la respuesta ataque contra esta estructura propia que ha sido reconocida como extraño, que es parte de nuestro cuerpo, y lo va a atacar hasta la destrucción. Como persiste por ser propio, ataca y ataca, ataca, generando un ataque incontrolable sobre este sistema. Entonces aquí está nuevamente la idea. Tenemos la respuesta inmune que se ha equivocado, está reconociendo como extraño un antígeno propio y está generando el mecanismo de autoinmunidad. Esto va a llevar a la activación, como decía, de los brazos efectores de la respuesta adaptativa, ¿sí? Con el macrófago, por ejemplo, que va a producir gran cantidad de activación. Este macrófago va a producir gran cantidad de esos metabolitos
y esto va a llevar a la destrucción del tejido, ¿sí? Por ejemplo, el caso de arteria reumatoidea. Vamos al otro extremo solamente. Por otro lado, podría ser que lo que se requiera para ese patógeno sería activar la célula B. Entonces, la célula B va a producir gran cantidad de anticuerpos contra esa estructura, pero en este caso es una estructura propia, y entonces va a atacar la estructura propia, o sea, producir anticuerpos contra la estructura propia, o sea, autoanticuerpos. El ejemplo característico del lupus eritematoso sistémico, que produce gran cantidad de anticuerpos que van a producir destrucción del tejido, ¿sí? En otras palabras, en una enfermedad autoinmune, el sistema inmune está atacando estructuras propias del cuerpo. En otras palabras, el huésped, el paciente, se está atacando a sí mismo, está atacando estructuras propias, o sea, se está atacando a sí mismo. Ese es el gran problema de la enfermedad autoinmune. El sistema inmune no ataca una estructura extraña, como es un germen, una bacteria, etc. Aquí ataca estructuras propias, ¿ok? Y por eso produce destrucción de los tejidos y eventualmente la muerte del huésped, ¿ok? Veámoslo en otra forma para que ustedes entiendan un poquito la complejidad del tema. Aquí está el momento en que se desconoce el epítope propio, ¿ok? Se reconoce un epítope que es propio como extraño, se desconoce el epítope propio y se inicia el ataque del sistema inmune. El sistema inmune ataca a través de inmunidad adaptativa, por lo tanto es linfocito T y linfocito B, ¿ok? El linfocito T es el que comanda la respuesta, por lo tanto es el primero que se activa y comienza, luego de activarse, a producir citoquinas, pero además entra en proliferación clonal. El linfocito T se clona, se expande clonalmente, o sea, de una célula salen dos, de dos salen cuatro salen 16 y así. Y cada uno va a producir citoquinas en gran cantidad que va a ir a direccionar la respuesta adaptativa hacia un epítope específico, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, se activa a través de una dirección llamada TH1, que su función es producir gran cantidad de interferón gamma para activar el macrófago. Es la principal función de interferón gamma, es activar el macrófago. ¿Ok? Pero el problema, aquí se está sobreactivando, ¿sí? Esta es la activación TH1, el ejemplo característico es arteria reumatoidea, donde se sobreactiva el macrófago produce gran cantidad de metabolitos, un exceso de metabolitos, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, metaloproteasas, radicales libres de oxígeno, radicales de nitrógeno, que lo que van a hacer es producir destrucción del tejido por la cantidad masiva que se está produciendo de estos metabolitos, y eso es lo que origina la enfermedad. En el caso de una enfermedad que requiera la producción de anticuerpos, se va a producir la activación de la célula B, que es otra de las células de inmunidad adaptativa, por lo tanto tiene capacidad de inducir proliferación clonal, entonces expande nuevamente la célula B, produciendo también sus metabolitos principales, y el metabolito principal de una célula B son anticuerpos. Por lo tanto, se va a producir gran cantidad de anticuerpos, ¿sí? Acuérdense que la célula T y la célula B son las células de inmunidad adaptativa, por lo tanto son las únicas que tienen capacidad de producir expansión clonal, ¿ok? Entonces, por eso es que funcionan los fármacos que bloquean la replicación celular, como metotrexata, azatioprina, ciclofamida, funcionan por ese mecanismo de que están bloqueando la replicación celular. Entonces, eso le impide al linfocito T y B entrar en proliferación clonal. Y esa proliferación clonal, en el caso de células B, va a producir anticuerpos contra estructuras propias. El ejemplo característico es el lupus eritematoso sistémico, donde se produce una sobreactivación de células B que va a llevar un exceso de anticuerpos contra estructuras propias, o sea, de autoanticuerpos, y esos autoanticuerpos son los que causan toda la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad hasta el momento actual bastante mortal todavía. Sea cual sea la ruta, o sea, a través de activación de macrófago, activación de células B, se va a producir gran cantidad de respuesta de inflamación. Entonces, esta respuesta inflamatoria en exceso va a producir inflamación crónica, activación de complemento, daño del tejido y potencialmente la muerte del huésped. ¿Ok? Esa es una enfermedad autoinmune. Pero un momentito, aquí estamos partiendo del momento en que se desconoce al epítope propio. Esta es una visión demasiado simplista y es una visión terminal, donde ustedes ven solamente se desconoció y de ahí en adelante tenemos que usar fármacos para bloquear al sistema inmune que no destruye el tejido. Esa es la visión que el mundo quiere darle y que le dan a todos los estudiantes de medicina. Pero esa no es la idea. Esto es mucho más complejo. O sea, en algún momento nació el problema del desconocimiento del antígeno propio para comenzar a producir todo este mecanismo que ahora lo vemos en su fase terminal. ¿Ok? La enfermedad autoinmune en realidad tiene muchos componentes, muchas aristas. Y si uno no maneja todas las aristas de esta compleja enfermedad, el resultado con frecuencia va a ser uso de gran cantidad de fármacos, que eso es lo que el mundo quiere, ¿no es cierto? Acuérdense que en nuestros países nosotros no producimos
ningún fármaco, todo se importa al mundo nórdico y por lo tanto nosotros somos solo los vendedores de fármacos y por supuesto, como cualquier empresa, quieren que venda su producto, ¿no es cierto? Entonces, solo se enseña del desconocimiento hacia adelante, que es donde hay que usar fármacos, pero no se enseña desde el inicio hasta que se desconoce el antígeno propio, que eso sería lo importante para nuestros países, que no producimos fármacos, ¿ok? Entonces, la enfermedad autoinmune tiene muchos componentes, tiene genes, por supuesto que tiene genes que están asociados con enfermedad autoinmune, ¿ok? Sin embargo, los genes solos no producen enfermedad. Los genes tienen que interactuar con otros componentes del sistema para poder producir enfermedad. Genes solos no producen enfermedad en la gran mayoría de enfermedades, ¿sí? ¿Ok? Tienen que interactuar con componentes ambientales. En el mundo actual, el componente más importante es lo que el sujeto tiene acumulado en su sistema límbico. El sistema límbico, acuérdense, se desarrolla del simio en adelante, o sea, del humano, básicamente, en la escala evolutiva, ¿sí? Y es el área cerebral, es un área más funcional que estructural, es un área que se encarga de guardar todo lo que es la memoria sobre eventos emocionales. Eventos emocionales del pasado quedan registrados en el sistema límbico, ¿ok? Y eso, lo que se guarda ahí, nunca se puede borrar. Si quedan eventos emocionales negativos, esto va a originar persistencia en el sistema límbico, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver también con la personalidad que generó el individuo. Hay personalidades que pueden tolerar muy bien eventos emocionales negativos, es lo que se llama la resiliencia, y en personas que tienen muy buena resiliencia y que cualquier evento emocional no lo lleva a enfermedad. En cambio, otros, evento emocional a veces menos importante, los lleva a enfermedad. Es lo que se llama la resiliencia. Eso depende de la personalidad del individuo, ¿ok? Esa personalidad se forma en base a genes, que hay genes específicos de personalidad, pero también tiene mucha implicancia epigenética. La formación por los padres, por los amigos, por los hermanos, los familiares, lleva también la formación de la personalidad, ¿ok? Entonces, también tiene que ver esto para el desarrollo de enfermedad autoinmune. Infecciones se han asociado con enfermedades autoinmunes, clásicamente hepatitis B con vasculitis, por ejemplo, poliarteritis nodosa, ¿no? Por decir algunas, ¿no? A VIH con psoriasis, etcétera. Hay un montón de infecciones que pueden producir también enfermedad autoinmune. Componentes de la alimentación en el mundo actual muy importante por la pésima alimentación que estamos llevando en el mundo actual. Una alimentación rica en carbohidratos de fácil digestión, derivados de harina de trigo, derivados de azúcar caña, que nos están llevando un montón de enfermedades, entre otras enfermedad autoinmune. ¿Y esto por qué? Porque altera la microbiota, que en el mundo actual está siendo de tanta importancia la microbiota para el... Un momentito nomás, ya un momentito. Voy la llave. Sí, voy a ver si hay unos ruidos. Sí, mochita. Ya, disculpen la interrupción. Vamos a seguir por acá. Entonces decía que la microbiota en el mundo actual está siendo muy importante y cambios en la microbiota propician determinadas enfermedades. Inclusive hace poco tiempo un alumno, exalumno de mi laboratorio, que está trabajando en Estados Unidos después de su doctorado, él ha desarrollado un modelo, su publicación ha salido en la revista Science, que es la revista más importante del mundo en ciencia, ¿no? Sobre un modelo de ratón no genéticamente predispuesto al desarrollo de lupus, pero cambiándole la alimentación que lo lleva al cambio de microbiota, ha logrado desarrollar lupus de todo sistémico, una enfermedad muy grave, como ustedes saben, ¿no? Entonces, la microbiota está haciendo el mundo actual muy importante. Los componentes ambientales, hay muchas enfermedades que se encadenan por componentes ambientales, las pinturas de las paredes, o esos materiales la clásica, ¿no? El síndrome Asia, ustedes búsquenlo, ustedes estudiantes de medicina, búsquenlo en internet, el síndrome Asia, que consiste en la colocación de esas sustancias que se ponen para incrementar los buzos, los glúteos, ¿no es cierto? Y que desarrolle esclerodermia, con una complicación muy seria, ¿no? Y que no para hasta que se retire la prótesis, ¿no? O sea, hay componentes ambientales que pueden producir enfermedad autoinmune también. Hay fármacos que producen enfermedad autoinmune. Los más conocidos son la difeniliantoína, por ejemplo,
que ocasiona lupus inducido por fármacos. Pero en el mundo actual, el ganador del premio Nobel de Fisiología y Medicina hace 2, 3 años, el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales anti-PD1, anti-PDL1, que su principal problema para uso actualmente en el humano está siendo la generación de enfermedad autoinmune. Es uno de sus principales problemas porque muy frecuentemente genera enfermedad autoinmune. Entonces, como les digo, son muchos componentes que llevan al desarrollo de una enfermedad autoinmune, no es uno solamente, ¿ok? Esto estamos hablando, como les digo, desde el reconocimiento para atrás, ¿sí? Entonces, genes están implicados. No vamos a mencionar el detalle de la parte genómica porque nos llevaría demasiado tiempo, pero hay genes asociados con enfermedades autoinmunes, como el polimorfismo 0404 del HLA-DR beta 1, por ejemplo, o el gen que codifica el regulador de la producción de interferón alfa, el IFR5, que está asociado con lupus, y así hay muchas enfermedades asociadas con determinados polimorfismos de enfermedades autoinmunes. ¿Ok? O factores genéticos también que tienen que ver con la resiliencia de los individuos, como les decía, por ejemplo, una disminución de la monoaminoxidasa que genera también cambios en el metabolismo de neurotransmisores y llevan también a cambios en la personalidad, en la resiliencia y por lo tanto en la posibilidad de generar enfermedades autoinmunes. O sea, genes están implicados, pero como les digo, los genes solos no causan enfermedad, ¿ok? Infecciones están asociadas, les dije ya, hepatitis B, hepatitis C, con púrpura de Schoen-Henoch, con vasculitis poliarteritis nodosa, la porfiromona gingivalis asociada con arteritis reumatoidea por su capacidad de activar la enzima PAD4, ¿no? Y así hay varias enfermedades autoinmunes asociadas con infecciones, alteración en la microbiota, como les dije, muy importante, y lo más importante en el mundo actual, estrés y tabaco, ¿cierto? También se lo ha asociado. Pero el punto es el siguiente. Yo tengo un individuo que es normal, tiene determinadas condiciones genéticas que lo predisponen a alguna enfermedad autoinmune, pero por el hecho de tener los genes no desarrolla enfermedad. Estos genes tienen que interactuar con determinados componentes ambientales que pueden, digamos, depender del individuo propio, de su personalidad, etcétera. Van a interactuar con estos genes generando una primera disfunción del sistema inmune. Esa disfunción del sistema inmune es una disfunción que está en el rango de lo molecular, ¿sí? No está en el rango clínico, o sea, no se puede medir con pruebas de laboratorio convencionales, clínicas, ¿no? Pero sí se puede medir en el laboratorio de investigación, midiendo, por ejemplo, la activación de NF-κB o la activación de algunos factores, otros factores de transcripción, como AP1, que se comienzan a alterar ya en estos pacientes, pero que el laboratorio clínico no lo detecta. El paciente aquí está totalmente asintomático, ¿ok? No tiene ninguna sintomatología clínica. Pero si es que el componente ambiental persiste, entonces comienza a producir disfunciones ya que pueden llevar a la parte de detección clínica. Entonces yo puedo encontrar algunos marcadores ya alterados. Encuentro la velocidad de cimentación un poco alta, la proteína C reactiva un poco alta, encuentro algunos cambios. Y clínicamente yo de repente puedo encontrar alguna sintomatología clínica vaga, ¿ok? Dolores generalizados, aparecen, desaparecen, ¿no? Los marcadores pueden aparecer, pueden desaparecer. Un clínico dice, este laboratorio no sirve, pues me dijo que era positivo y la siguiente vez me dice que es negativo. No es falla el laboratorio, es la enfermedad, así se comporta, ¿ok? Pero si los factores ambientales persisten, entonces ahora ya se genera la enfermedad autoinmune, ¿sí? Esta es una forma de llevar que uno podría detectar para la enfermedad. Aquí es donde nosotros lo detectamos, la enfermedad, determinamos aquí, y en este momento lo único que nos queda es evitar el daño, bloquear al sistema inmune para que no ataque demasiado al tejido y pueda no producir un daño muy severo, ¿ok? Esto lo podemos cambiar, existe la posibilidad de que yo cambie esta condición y pueda evitar que se desarrolle la enfermedad, posiblemente sí lo podemos hacer. Y esa es la esperanza de PANLAR, sobre todo la Asociación Panamericana de Reumatología, que quiere impulsar estos conceptos para tratar de evitar que se generen más enfermedades autoinmunes. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, esto no le conviene al mundo, ¿no es cierto? Porque si a mí me quitan artritis reumatoidea, me quitan lupus, me quitan fibromialgia, me quitaron mitad de mis pacientes de la consulta privada. Económicamente yo me caigo, ¿sí? Si le quitan toda la cantidad de fármacos que se van a usar en estos pacientes,
se cae la industria farmacéutica. Y eso no lo van a permitir nunca, ¿ok? Entonces, aquí, esto es lo que habíamos dicho, nosotros podemos bloquear estos factores ambientales de alguna manera para recuperar esa disfunción y que todo comience a arreglarse nuevamente y por lo tanto no se desarrolle la enfermedad autoinmune, sí se puede hacer. Sin embargo, hay un momento determinado hasta el cual se puede intervenir, que es lo que se llama la ventana de oportunidad terapéutica. ¿Ok? Esto se ha hecho, se ha estudiado esta secuencia perfectamente bien en pacientes con artritis reumatoidea, que es la enfermedad autoinmune más grande, más frecuente que hay en el mundo. ¿Sí? Y lo que se ha visto es que 35% de los pacientes hacen enfermedad en esta secuencia característicamente. ¿Ok? Entonces, se quiso intervenir hace muchos años ya, y lo primero que se usó fue un biológico, que fue rituximab. Rituximab bajó la frecuencia de artritis reumatoidea desde 35% que había hasta 28%. O sea, sí se pudo intervenir. Hay un momento hasta el cual se puede actuar, pero sí se pudo intervenir. Sin embargo, la magnitud de esta disminución no fue demasiado grande. 35 a 28, 7% de disminución fue interesante, pero no alentadora. Se probó otro agente biológico que fue abatacept. Abatacept también logró una disminución al 27% de la enfermedad autoinmune, lo cual tampoco no significó mucho. El último estudio que se ha hecho de este tipo de intervención con esta finalidad ha sido el uso de hidroxicloroquina, tabletas de 400 miligramos por día, ¿ok? Se comenzó a usar y ¿cuánto se llevó a disminuir? Al 5%, ¿sí? De tal manera que este fármaco ha sido lo mejor que se ha encontrado hasta el momento actual como posibilidad de intervención para evitar el desarrollo de enfermedad autoinmune. ¿Ok? Aquí está la publicación, que ustedes la pueden ver, ahí está la referencia, el DOI, ¿no es cierto?, para que la puedan evaluar. Y esta es la publicación del año 2018 en el Journal Clinical Rheumatology sobre el uso de hidroxicloroquina, que el seguimiento a 2 y 3 años, que logra una disminución, como les digo, al 5% del desarrollo de esta enfermedad. ¿Ok? Como les digo, el componente emocional de esta enfermedad es muy importante. El cerebro es un órgano muy poderoso que solo usamos más o menos 5 o 6% de su capacidad funcional. De tal manera que estamos subusando el cerebro. Y el cerebro es tan poderoso que nos puede curar enfermedades o nos puede producir enfermedades. ¿Sí? Ese es el punto. Hay una serie de enfermedades humanas que están en claro incremento en el tiempo. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como les decía, está en incremento sostenido en el tiempo. Enfermedades como alergias, asma, es otra enfermedad que está incrementando en el tiempo sostenidamente, ¿ok? Cáncer es otra enfermedad que se incrementa sostenidamente en el tiempo. Diabetes mellitus, obesidad, se encuentra incrementándose sostenidamente. Fibromialgia, tremendo incremento en el tiempo. Y todas ellas tienen en común que están producidas por mecanismos de estrés emocional, ¿ok? De tal manera que es muy importante. Esta gráfica me pareció muy interesante. Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. ¿Cómo así el sistema inmune puede actuar? Nos está ganando el tiempo, vamos a tener que acelerar un poquito. ¿Es por qué? Porque el sistema límbico, como les dije, está compuesto de hipófisis, hipotálamo, parte de ganglios basales, parte de la región prefrontal, que son los sitios donde se acumula esta memoria sobre eventos emocionales. Si hay eventos negativos en mi pasado, van a comenzar a reverberar, a aparecer periódicamente, llevando al sujeto a una incomodidad, comienza a tener cierta tristeza, cierta minusvalía, comienza a pensar, ¿para qué existo? Mejor no debería existir. Pero el sistema cortical lo controla y evita, lo controla y evita que se cumpla lo que el sistema límbico desea. Pero el sistema inmune, el sistema límbico, como no puede ir directamente a la autoeliminación del sujeto, va a ir directamente a través del sistema inmune y hace que el sistema inmune le ataque. ¿Por qué? Porque la hormona que controla el sistema inmune es el cortisol.
¿ok? Y el cortisol se secreta por acción de la ACTH, que se produce en el hipotálamo. Y esto por acción de la CRH, que se produce en la hipófisis. Hipófisis, hipotálamo, es parte del sistema límbico. Y los eventos estresores están en el sistema límbico, que tiene el control directo de la secreción de, el cortisol. Como se dan cuenta, regula el sistema inmune totalmente, directamente. Igual que regula TSH, por eso hay muchos cambios en hormonas tiroideas en estas condiciones. Igual que las gonadas, las controla también la hipófisis, hipotálamo. ¿Ok? Entonces, ese estudio, digamos, había muchos estudios, pero ese estudio es un estudio muy sólido, es un estudio de cohortes que se ha hecho en Suecia, donde se evaluó toda la población, ¿sí? Y se agarró a las personas que tenían registros en el DMS5, que es la base de datos de enfermedades mentales, ¿ok? Todos los que tuvieron enfermedad mental se los siguió en el tiempo por 18 años, ¿ok? Ahí está la referencia, lo pueden leer. El grupo control fue las personas que no desarrollaron enfermedad mental. Y hubo un segundo grupo control, los hermanos de las personas que desarrollaron enfermedad mental, ¿ok? ¿Qué pasó en el seguimiento a 18 años? Las personas que habían tenido registro en el DMS5 desarrollaron enfermedad autoinmune con un riesgo 4.4 veces mayor, que es tremendamente grande, ¿sí? Que no lo desarrolló la comunidad que no tuvo registro en el DMS5, ni tampoco los hermanos de las personas que desarrollaron alteración en el DMS5. Por lo tanto, nos está diciendo, la parte genética es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es lo ambiental. Y dentro de lo ambiental, estrés emocional, que es lo que en el mundo actual tanto existe. Si esto es así, el estrés emocional es un factor muy importante, ¿qué pasaría si yo aplico terapia mente-cuerpo? O sea, tratar de resolver, de curar al sistema límbico, no se sabe. No hay estudio que lo haya evaluado, no le conviene al mundo hacer ese estudio, ¿sí? Y como cualquier estudio clínico, son estudios caros. Por lo tanto, son difíciles de realizar, ¿ok? Existen otras hipótesis que son ya más antiguas, como la hipótesis de la reacción cruzada para explicar por qué se origina enfermedad autoinmune, pero, digamos, la vamos a pasar un poquito rápido porque el tiempo nos está ganando, nos queda solamente 3 minutos, ¿no? Entonces vamos a pasarlo. Esto, el humano aparece en el último pedacito de la existencia de la vida en el planeta. ¿Sí? Aparece hace 150.000 años y la vida en el planeta aparece hace 4.000 millones de años. De tal manera que estamos en el último pedacito. Pero todas las especies del planeta mantienen los mismos aminoácidos. Hay 30 aminoácidos en el planeta y no existen más. Todos los seres vivos construyen sus proteínas en base a los mismos aminoácidos. Por lo tanto, hay uso secuencial de algunos componentes que son iguales, ¿ok? Esta es la secuencia, por ejemplo, de yersina enterocolítica y esta es la secuencia del Homo sapiens, del humano. Como ven, lo que está en lineecita son aminoácidos iguales. Y ustedes ven varias regiones que son iguales los aminoácidos. Por lo tanto, hay algunas secuencias que son iguales. Esta es la idea. Yo tengo un individuo que nace con cierta predisposición genética para desarrollar una enfermedad determinada, pero no la va a hacer hasta que tiene el contacto con el ambiente, con el factor ambiental. Digamos, se come una yersina enterocolítica, un pescadito que se comió, y a partir de ahí comienza a producir ataques sobre sus articulaciones de la rodilla, generando la enfermedad autoinmune. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama enfermedad de Reiter, la típica enfermedad de Reiter. Pero esta etiopatogenia, esta hipótesis explica solo algunas enfermedades, no todas. Entonces, lo que decía aquí es que está la secuencia de Yersinia y esta es la secuencia de la synovium de un paciente con Reiter. Como ustedes se dan cuenta, la secuencia aminoácica es la misma, salvo 3 aminoácidos que el sistema inmune lo reconoce como si fuera Yersinia y lo ataca y produce la enfermedad. Como es dietético, es importante, eso se ha estudiado sobre todo en lupus y se ha visto cómo se altera mucho la composición de la microbiota de enfermedades que están activas, ¿ok? La intervención es posible, ese es un estudio muy interesante publicado en el Psychoneuroendocrinology del año 2014, donde se aplicó terapias de relajación, terapia mente-cuerpo, para modular la expresión de genes, genes de inflamación y genes de acetilación de histonas, generando activación o no de genes de la respuesta inflamatoria, ¿ok? Vamos a resumirlo para terminar. Aquí hay una disfunción del sistema límbico que está ahí peleando por la autoeliminación, ¿sí? Pero como no puede ir directamente, va a través del sistema inmune
y activa el sistema inmune para que produzca el ataque sobre la estructura propia y entonces produce el daño sobre el tejido, produciendo la lesión tisular y eventualmente la muerte del huésped. Todo lo que le han enseñado a los médicos, a los biólogos, farmacólogos, esta parte de acá, la intervención bloqueando el sistema inmune para que no produzca el ataque a través de fármacos inmunoreguladores. Ahí están todos los fármacos que ustedes conocen, metrotexate, prednisona, micofenolato, sulfasalazina, azatioprina, ciclofamida, etcétera, etcétera, ¿no? Están los biológicos, ¿no? Anti-TNF-alfa, anti-interleuquina 6, anti-interleuquina 1, están todos los inhibidores de tirosinquinasas, ¿no? Tofacitinib, etcétera, etcétera. Todos los fármacos están acá, tratando de bloquear el sistema inmune para que no ataque al tejido. ¿Por qué no se van al otro lado a tratar de combatir esta parte? Porque no es comercialmente importante. En este caso, yo mejoro al paciente, pero la empresa farmacéutica no gana un centavo. Por lo tanto, esto se oculta a toda la comunidad, ¿no es cierto? Pero aquí hay terapias que pueden influir en curar el sistema límbico y evitar este ataque. No se cura enfermedad autoinmune con estas intervenciones terapia mente-cuerpo. Sin embargo, lo que hemos logrado hacer es de disminuir drásticamente el requerimiento de fármacos. Si estaban, por ejemplo, en 3 gramos de micofenolato, ahora se mantiene con 1 gramo de micofenolato. Eso es lo que ha logrado las terapias mente-cuerpo en nuestra experiencia de muchos años en trabajo de diferentes tipos. Hay varios tipos de terapia mente-cuerpo, biodescodificación, biodanza, movimientos oculares, hay muchos. ¿Ok? Esto aquí lo vamos a pasar nomás. Hay muy poca publicación en nuestros países y hay que tratar de mejorarla, ¿sí? Pero, bueno. Preguntas. Hasta aquí me quedo. Preguntas, por favor, si ustedes tuvieran. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahorita tenemos una mano levantada. Diego, honor. Buen día, doctor. Bueno, primero que nada, Sí, excelente ponencia. Me gustó mucho la explicación del tema y mi pregunta sería, ¿usted recomendaría el uso del empleo de corticoides en un paciente joven con artritis reumatoide? No. Una cosa muy clara. El corticoide no es un agente terapéutico en artritis reumatoidea. No es agente remisivo, se llama. Farme es en inglés, fármaco antirreumático modificador de enfermedad, ¿ok? En inglés es DMARD, ¿ok? No es un DMARD, no es un fármaco corticoide. ¿Por qué se usa mucho los corticoides? Porque el médico quiere actuar rápido, quiere que su paciente sienta que el médico le da una ayuda inmediata. Por eso usa corticoides. Le pone corticoides a las 48 horas, 72 horas máximo, el paciente está mucho mejor, ¿sí? Pero ojo, solo controla dolor e inflamación, o sea, baja la hinchazón, baja el dolor, pero la enfermedad continúa, por eso no es agente remisivo. Busquen ustedes en cualquier texto de medicina, en el Harrison, en el Kelly, en cualquiera de los textos. Corticoide no es un agente remisivo, o sea, el paciente va a tener poco dolor, poca hinchazón, pero termina igual con sus articulaciones deformadas y en silla de ruedas. Ese no es el objetivo del tratamiento de una enfermedad autoinmune, ¿ok? Entonces, corticoide no es tratamiento de artritis reumatoidea. Se lo usa, sí se lo usa, para controlar el dolor, la inflamación del paciente, unas cuantas semanas hasta que funcionen los medicamentos que funcionan para artritis reumatoidea. Metronidazole, sulfasalazina, leflunomida, cualquiera de los que ustedes usen, o la combinación, mejor dicho, porque si está requiriendo corticoide quiere decir que la enfermedad es severa. Y si la enfermedad es severa, no va a controlar con un agente remisivo. Tiene que usar 2 o 3 agentes remisivos simultáneamente para poder controlar una enfermedad severa. Mientras funcionan estos agentes, que se demoran entre 3 a 5 meses en funcionar, al paciente se le puede dar un poquito de corticoides, la menor dosis posible, para que no sufra tanto hasta que funcionen los medicamentos, que sí van a controlar la enfermedad, ¿ok? Y si es joven, peor. Bueno, a cualquier edad, no es conveniente corticoides, salvo que la enfermedad sea muy severa, limitante, y que ustedes quieran compensar eso y hacer que el paciente no se sienta tan mal hasta que funcionen los fármacos remisivos. Por si acaso, existen fármacos remisivos que funcionan muy rápido, son los biológicos. Estamos hablando que cuestan, cada dosis que se aplica usualmente cada mes, está costando más o menos, para llevarlo a dólares, más o menos $1,000, $1,200 por dosis. Y eso es cada mes o cada 6 semanas, depende.
¿ok? De tal manera que no está al alcance de la gran mayoría de la población. Pero sí existe, funciona muy rápido, pero a ver, pues úselo con ese precio, a ver cómo va a hacer para poder usarlo a largo plazo. ¿Ok? Entonces, corticoides con mucho cuidado. Tienen mucho efecto colateral, muchísimo efecto colateral. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos minutos todavía. Sí, nos ha llegado una pregunta. Nos ha llegado una pregunta que dice, una persona que tiene una enfermedad autoinmune, si está bien controlado, ¿en algún momento podría descansar de los tratamientos o siempre tendrá que tener una dosis mínima de mantenimiento? Muy buena pregunta también. Dos preguntas muy buenas. Sí, hay enfermedades autoinmunes que vienen y se van. Hay otras enfermedades autoinmunes que vienen y nunca se van. ¿Sí? Ejemplos. Artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea es una enfermedad que la agarra la persona y nunca la va a dejar hasta el día de su muerte. ¿Sí? Por lo tanto, la medicación consiste en mantener controlada la actividad de la enfermedad, o sea, remisión total, pero con el fármaco. Le quitan el fármaco, la enfermedad va a reactivarse siempre. Puede ser 2 meses, 6 meses, un año después, pero siempre reactiva. Y cuando reactiva, reactiva usualmente más agresiva que la vez inicial. Por lo tanto, artritis reumatoidea toda su vida tiene que recibir tratamiento. Lo que hay que ver es que sea la menor dosis posible del menor cantidad de fármacos. ¿Ok? Pero hay otras enfermedades que vienen y se van. Las vasculitis es lo característico. Vienen, atacan o pueden matar al sujeto o no matarlo. Si sobrevive, pasa la enfermedad y usualmente nunca regresa. Puede ser que vuelva a aparecer unos años después, si hay el mismo factor predisponente, ¿sí? Pero usualmente vienen y se van. Entonces, depende de la enfermedad, ¿sí? Lupus, por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que están controlados sin fármacos. Fueron enfermedades muy agresivas que recibieron un tratamiento agresivo inicialmente para que no dañe el tejido, pero después se han quedado con terapias muy leves, por ejemplo, sobrihidroxicloroquina, ¿ok? Y no reciben más. O algunas inclusive han suspendido todo y están muy bien, cuando están emocionalmente bien. Ok, ¿hay alguna pregunta más? Muchísimas gracias, doctor. Hasta el momento no tenemos otra pregunta. Podemos esperar un minuto. Tal vez alguien me levante la mano. Bueno, entonces muchas gracias a los organizadores nuevamente por su invitación y encantado, ojalá nos pudiéramos ver las caras la próxima vez directamente y no por la pantalla. Bueno, igualmente muchísimas gracias, doctor, por su disposición de tiempo e impartir su conocimiento con nosotros. Igualmente espero que en una próxima oportunidad nos podamos ver. Muchas gracias por su Muchas tiempo. gracias. Hasta luego.